Muy bien, comenzamos ahora con la clasificación de las mutaciones. Y ahora sí, vamos a entrar en las clasificaciones. A las mutaciones genéticas las podemos clasificar según parámetros morfológicos o según parámetros funcionales. El parámetro morfológico lo que plantea es cuál es el tipo de alteración que se produce y pueden ser de dos tipos, puntuales o de extensión variable, dependiendo si afecta a un nucleótido o más de un nucleótido. Y según los parámetros funcionales, pueden ser silenciosas, de elementos de control, muda, cambio de sentido, cambio de encuadre, expansión por repetición de tripletes y del sitio de splicing. En el parámetro funcional, lo que se evalúa es, aparte del mecanismo mutacional, es decir, aparte de reconocer cuál es el problema, se evalúa cuál es la consecuencia mutacional, es decir, cómo va a estar afectada la nueva proteína una vez que se produjo la mutación. Vamos a empezar a describir a las mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales son siempre sustituciones. Una sustitución es un cambio de una base por otra, es decir, no hay ganancia ni pérdida de ADN, lo que hay es el cambio de una base por otra. Y las sustituciones pueden ser del tipo transiciones, si se produce el cambio de una base por otra, pero del mismo grupo, es decir, adenina por guanina o timina por citosina, o puede ser una transversión, donde se produce el cambio de una base por otra, pero del otro grupo, es decir, adenina por citosina o adenina por timina, y la timina por guanina o timina por adenina, por ejemplo. Todo cambio de una base por otra del mismo grupo es una transición, y cuando lo cambio por una base del otro grupo es una transversión. Y en el 80% de los casos, la transición es de citosina a timina, como vimos previamente, cuando la citosina se encuentra metilada y produce metilcitosina, y producto de una desaminación da lugar a la timina. Y obviamente se da en las islas CPG o islas CG. Por su lado, las mutaciones de extensión variable son aquellas en las que se produce una ganancia o pérdida de ADN, es decir, una inserción o una delesión del ADN. Por eso se las clasifica en inserciones si hay ganancia de ADN o deleciones si hay pérdida de ADN. En el caso puntual de la imagen, acá lo que estamos viendo es una delesión de estos dos segmentos de ADN y en este inferior una inserción de estos dos segmentos de ADN. Vamos a empezar ahora con la clasificación funcional. La clasificación funcional es aquella que valora la consecuencia mutacional dependiendo del tipo de mutación que se produce. Y recordemos que dijimos que pueden ser silenciosas, de elementos de control, muda, de cambio de sentido, de cambio de encuadre, de sitio de splicing, y vamos a ver también la expansión por repetición de tripletes. Una mutación silenciosa, por defecto, es aquella mutación que se da en la heterocromatina constitutiva, en el ADN de los intrones, pero no del sitio de corte, y una tercera opción que lo vamos a dejar porque es un subtipo de otra mutación. Lo dejamos en blanco, pero después lo vamos a completar y yo les voy a aclarar cuál es aquella que finalmente termina siendo una mutación silenciosa. Como consecuencia mutacional podemos decir que no tiene ninguna porque se está dando en lugares en donde o bien no se transcribe, como el caso de la heterocromatina constitutiva, o bien se da en lugares que después van a ser removidos y que no van a ser parte del ARN mensajero maduro. Y obviamente hay una tercera opción que la vamos a ver cuando veamos un subtipo de mutación de cambio de sentido. Pero recordemos que las mutaciones silenciosas no tienen consecuencias mutacionales. La siguiente mutación es la mutación de elementos de control. Esta mutación se produce o bien en las secuencias reguladoras o bien en el promotor, es decir, en el lugar donde se unen los factores de transcripción específicos, es decir, las secuencias reguladoras, cuya función es aumentar o disminuir la velocidad de síntesis, o en el promotor, que es el lugar donde se une la ARN polimerasa correspondiente, lo que define la posibilidad de sintetizar o no el ARN. La consecuencia mutacional va a ser que va a haber un aumento, una disminución o directamente ausencia del producto génico.
porque o bien voy a producir más, menos o directamente no voy a producir el ARN mensajero específico. La siguiente mutación es la mutación sin sentido. En la mutación sin sentido, que también se la suele llamar nonsense, muda, stop o determinación, se produce una mutación en el codificante. Y esta mutación genera, independiente de cuál sea el mecanismo que lo produzca, se puede dar por inserción, por deleción, por sustitución, se genera un codón stop prematuro en la secuencia de codones. De esta manera, la consecuencia mutacional es una proteína mutante que es más corta que el original y como no se puede plegar correctamente, habitualmente es no funcional. Le continúa la mutación de cambio de sentido. Esta mutación, ahora sí que también se la llama missense, se produce por una mutación en el codificante de los exones, lo que da lugar a un cambio en la secuencia de codones del ARN mensajero que produce ese gen, y específicamente se da por una sustitución en un codón, dando lugar a la aparición de un codón nuevo que no tiene que ser codón stop. Recordemos que si la sustitución da lugar a un codón stop, la llamamos mutación muda o sin sentido. En este caso, la sustitución se da en un codón dando lugar a otro codón, que también es codificante. Este codón nuevo puede tener tres consecuencias. La primera consecuencia es que da lugar a otro aminoácido, dando lugar a una nueva proteína que cambió en la secuencia de aminoácidos, es decir, en la configuración primaria, un solo aminoácido. Pero eso da lugar generalmente a proteínas alteradas que no pueden plegarse correctamente. Puede darse la situación que da lugar a un codón sinónimo. Esto genera que se produzca el mismo aminoácido en la secuencia. Recordemos que los codones sinónimos son codones distintos que codifican para el mismo aminoácido. Y lo más frecuente es que varían en la tercera base. Por eso se suele decir que cuando se produce una mutación de cambio de sentido a codón sinónimo, se generó un cambio en la tercera base. Esto me genera una mutación silenciosa porque al final es la misma proteína y no produce absolutamente ninguna consecuencia mutacional. Cambiamos la secuencia de nucleótidos que da lugar a un cambio en un codón, pero ese codón codifica para el mismo aminoácido. Y finalmente puede darse la situación de una mutación neutra. Una mutación neutra es aquella en la que un aminoácido hidrofóbico original es reemplazado por otro aminoácido hidrofóbico. Es decir, hubo un cambio en un codón, generó otro codón que codifica para otro aminoácido, pero ambos son aminoácidos hidrofóbicos. Y cuando se pliega la proteína, se pliega correctamente porque se requieren de aminoácidos hidrofóbicos para que aparezcan las interacciones hidrofóbicas que permiten el mantenimiento de los plegamientos. Entonces, cuando se muta y se genera un nuevo aminoácido, pero ese nuevo aminoácido, al igual que el original, es hidrofóbico, se genera una mutación neutra porque finalmente se pliega correctamente y puede funcionar correctamente. La mutación de cambio de encuadre, que también se la conoce como corrimiento del marco de lectura, es aquella que se produce en el codificante de exones, pero que en este caso se produce por una deleción o inserción de un número de nucleótidos que no debe ser múltiplo de 3. Es decir, tiene que haber un agregado o una pérdida de un nucleótido, 2 nucleótidos, 4 nucleótidos, 5 nucleótidos, pero nunca un número múltiplo de 3. Es decir, que si yo pierdo o gano 3 nucleótidos, estoy perdiendo o ganando un codón. Y yo lo que quiero hacer es modificar la secuencia de codones. Para hacerlo, repito, tenemos que generar, como es en este caso, el agregado de una X cantidad de nucleótidos o pérdida de una X cantidad de nucleótidos que no debe ser múltiplo de 3. En este caso, hay una inserción de 2 nucleótidos en la secuencia, haciendo que se cree una nueva secuencia de codones. Esa nueva secuencia de codones va a generar como consecuencia que se corra el mensaje, es decir, que se corra el marco abierto de lectura, es decir, el ORF o mensaje, valga la redundancia, y tiene como consecuencia mutacional la producción de una proteína nueva. Lo más frecuente es que esa proteína suele ser no funcional. La mutación de expansión por repetición de tripletes es un tipo de mutación que se da en los codificantes de los exones,
pero que se van insertando en tándem un trinucleótido definido. Este trinucleótido definido, generalmente, es un trinucleótido que se encuentra normalmente repetido y también en tándem en ese gen específico. Eso es lo raro de estas mutaciones y que dan lugar a un subtipo de mutación llamada mutación dinámica. Lo vamos a ver cuando veamos las enfermedades por mutaciones dinámicas, que es un subtipo de herencia atípica o no clásica. Por lo pronto, lo único que vamos a decir es que en ciertos genes existe normalmente repetido y en tándem, es decir, uno al lado del otro, un trinucleótido específico. Por ejemplo, en el gen de la huntingtina, vamos a verlo, se encuentra repetido el trinucleótido CAG. Este tipo de mutación hace que ese trinucleótido se vaya insertando al final de la secuencia, aumentando el número de repeticiones. Es decir, se copia y se inserta al final de la secuencia. Por eso se llama expansión, porque se va agrandando el genoma por repetición de tripletes, porque se va copiando el mismo triplete, aumentando el número de repeticiones. Claramente la consecuencia mutacional es que se produce una proteína mucho más larga y, como les dije previamente, pertenece a la clasificación de mutaciones dinámicas, que lo vamos a ver cuando veamos el patrón hereditario atípico de mutaciones dinámicas. Y por último, la mutación de sitio de splicing. Esta mutación se da en codificante de' intrones, pero a diferencia de las mutaciones mudas, se dan en las secuencias de corte de los intrones, es decir, en el GU5', en el ADN se llama GT, recordemos que uracilo se cambia por timina en el ADN, este 5' GU o GT se llama sitio donante, y en el 3' también puede darse la mutación, también llamado sitio receptor. La consecuencia mutacional obviamente va a estar en relación directa a donde se produzca la lesión. Si se afecta el 5' GT o el 5' GU, vamos a tener una inclusión parcial o total de un intrón. Si yo no puedo cortar acá, este intrón pasa a ser un exón. Y en el 3' total de un exón, porque el intrón corta acá, no reconoce este sitio de corte y busca un nuevo sitio de corte, 3' AG, donde cortarlo. Muchas veces ese sitio de corte aparece en el exón siguiente, es decir, la secuencia AG 3' aparece escondida en el exón siguiente. A este sitio de corte se lo llama también sitio de splicing críptico, dando lugar a un corte parcial de ese exón y por ende la pérdida parcial del fragmento del exón previo al sitio críptico o de ajuste, que también se lo conoce. Y las consecuencias mutacionales, independiente de cuáles son los mecanismos que se mutan, genéricamente hablando, se pueden clasificar como pérdida de función cuando la proteína está presente pero no tiene actividad o está ausente y por ende no existe la actividad. Pero también puede ser una ganancia de función. Y la ganancia de función puede ser de dos tipos. Simple, que es aquella en la que está aumentado la cantidad de producto génico y por ende tiene mayor actividad la proteína, pero esta actividad está en relación a la cantidad. Aumentó la cantidad de proteína. O bien puede ser tóxica, que es cuando aparece una nueva función en la proteína que produce ese gen. Tóxica habitualmente es una palabra que está relacionada a enfermedad, pero la ganancia de función tóxica genéricamente puede ser perjudicial si la nueva función de la proteína tiene efecto tóxico sobre la célula, pero puede ser beneficiosa si la nueva función le trae ventajas o beneficios a la célula respecto del resto. Y hay una definición muy importante cuando uno habla de las consecuencias mutacionales, que es el concepto de la haploinsuficiencia. La haploinsuficiencia, por definición, es el porcentaje del producto génico a partir del cual aparecen los síntomas de enfermedad. Tiene que quedar en claro una cosa muy importante, y es que cuando las proteínas producidas por los genes comienzan a disminuir en su cantidad, muchas veces no produce síntomas, hasta un valor en donde comienzan a aparecer los síntomas. Ese valor es el llamado haploinsufficiente.
haploinsuficiencia, porcentaje del producto génico a partir del cual aparecen síntomas de enfermedad. Lo que se vio es que en las enfermedades de características dominantes, la haploinsuficiencia aparece cuando disminuye por debajo del 75%. En cambio, las recesivas cuando caen por debajo del 50%. Cuando veamos los conceptos de estado heterocigota y estado homocigota, vamos a volver a tocar el tema y vamos a explicarlo nuevamente. Muy bien, terminamos.